Existen batallas que los ojos humanos no siempre perciben. Guerras silenciosas libradas no en campos lejanos, sino en el corazón de nuestras comunidades, en el seno de nuestros propios hogares. Fuerzas de unidad contra vientos de discordia. Hoy te contaré la historia de una de las crisis más peligrosas que casi dividió al pueblo de Dios. Un conflicto nacido de un malentendido que estuvo a punto de desatar una guerra civil entre hermanos. Era un tiempo de celebración y de regreso a casa. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés habían cumplido su promesa. Cruzaron el río Jordán junto a sus hermanos y lucharon valientemente para conquistar la tierra prometida, tal como Josué les había ordenado. Ahora, con la victoria asegurada y la paz establecida, era el momento de volver a sus tierras, al lado oriental del Jordán. Pero lo que hicieron en el camino de regreso encendería una chispa que amenazaba con consumir a toda la nación. Justo en la frontera, a orillas del Jordán, estas tribus construyeron un altar. No era un altar pequeño y discreto, sino una estructura grande e imponente, visible para todos. La noticia voló rápidamente hacia las tribus del oeste, y lo que escucharon los llenó de alarma y de ira. Un segundo altar. ¿Acaso sus hermanos se estaban rebelando contra Dios, construyendo un centro de adoración alternativo que los llevaría a la idolatría y la apostasía? Lo que ellos no sabían es que la intención detrás de ese altar era completamente opuesta. No buscaban la división, sino la unidad. Su temor era que, con el tiempo, las futuras generaciones de las tribus del oeste dijeran: «Ustedes no tienen parte con el Señor, el Dios de Israel. El Jordán es una frontera entre nosotros y ustedes». El altar no era para sacrificios, sino un testimonio, un recordatorio visible para todos de que ellos también eran parte del pueblo de Dios y compartían la misma fe. Pero las tribus del oeste no esperaron a preguntar. Saltaron a la peor conclusión posible, impulsados por un celo justo, pero mal informado. El recuerdo del pecado de Baal Peor, donde la idolatría había traído una plaga devastadora sobre Israel, todavía estaba fresco en su memoria. Determinados a no permitir que tal desastre ocurriera de nuevo, reunieron a su ejército y se prepararon para marchar a la guerra contra sus propios hermanos. El pueblo de Dios estaba al borde de la autodestrucción, todo por una conclusión apresurada. La tensión era palpable, una palabra equivocada, una acción impulsiva, y la tierra prometida se habría teñido con la sangre de una guerra fratricida. ¿Por qué es tan peligroso llegar a conclusiones precipitadas sobre las motivaciones de los demás? ¿Cómo podemos, como iglesia, fomentar la unidad cuando surgen malentendidos? ¿Y por qué es crucial mantener nuestra vista en el propósito más grande de nuestro llamado, sin distraernos por conflictos internos? Estas son las preguntas que exploraremos, guiados por la sabiduría de las Escrituras. En el corazón de la vida comunitaria, especialmente en la iglesia, donde se unen personas de diversos trasfondos, culturas y perspectivas, las tensiones y disputas son casi inevitables. El estudio de esta semana, centrado en Josué 22, nos ofrece una lección vital sobre cómo manejar estos desafíos. Nos recuerda el poder de una palabra, como dice nuestro versículo para memorizar. La respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Proverbios 15:1. Afortunadamente, antes de desatar la violencia, las tribus del oeste enviaron una delegación para confrontar a sus hermanos. Lo que siguió fue un diálogo que desactivó una catástrofe y restauró la paz. Este antiguo relato nos enseña que la comunicación, la paciencia y la voluntad de escuchar son las armas más poderosas para preservar la unidad del pueblo de Dios. La restauración y el levantamiento de la humanidad empiezan en el hogar. La obra de los padres es cimiento de toda otra obra. La sociedad se compone de familias, y será lo que la hagan las cabezas de familia. Del corazón mana la vida, Proverbios 4:23, y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. El bienestar de la sociedad, el buen éxito de la iglesia
y la prosperidad de la nación dependen de la influencia del hogar. Este principio fundamental nos muestra que los conflictos y las reconciliaciones que aprendemos a manejar en nuestra vida familiar son el campo de entrenamiento para la unidad en la comunidad más amplia de la fe. La importancia y las oportunidades de la vida del hogar resaltan en la vida de Jesús. El que vino del cielo para ser nuestro ejemplo y maestro, pasó 30 años formando parte de una familia en Nazaret. Poco dice la Biblia acerca de esos 30 años. Durante ellos no hubo milagros notables que llamaran la atención del pueblo. No hubo muchedumbres que siguieran con ansia los pasos del Señor o que prestaran oídos a sus palabras. Y no obstante, durante todos esos años, el Señor desempeñaba su misión divina. Vivía como uno de nosotros, compartiendo la vida del hogar a cuya disciplina se sometía, cumpliendo los deberes domésticos y cargando con su parte de responsabilidad. Al amparo del humilde hogar, participando de las experiencias de nuestra suerte común, Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Durante todos esos años de retiro, la vida del Señor fluyó en raudales de simpatía y servicio. Su desprendimiento y su paciencia, su valor y su fidelidad, su resistencia a la tentación, su paz inagotable y su dulce gozo eran una inspiración continua. Traía consigo al hogar un ambiente puro y dulce, y su vida fue como levadura activa entre los elementos de la sociedad. Nadie decía que había hecho un milagro, y sin embargo emanaba de él virtud, el poder restaurador y vivificante del amor que fluía hacia los tentados, los enfermos y los desalentados. Desde tierna edad, servía directamente a los demás, de modo que cuando inició su ministerio público, muchos le oyeron gozosos. El ejemplo de Cristo nos enseña que el verdadero ministerio comienza en lo pequeño, en las interacciones diarias, en la paciencia y el amor demostrados a quienes tenemos más cerca. Los primeros años de la vida del Salvador son más que un ejemplo para la juventud. Son una lección y deberían alentar a todos los padres. Los deberes para con la familia y para con los vecinos constituyen el primer campo de acción de los que quieran empeñarse en la elevación moral de sus semejantes. No hay campo de acción más importante que el señalado a los fundadores y protectores del hogar. Ninguna obra encomendada a seres humanos entraña consecuencias tan trascendentales como la de los padres y madres. Es en el hogar donde se aprende a resolver conflictos, a perdonar, a comunicarse con gracia y a asumir lo mejor de los demás, habilidades esenciales para evitar malentendidos, como el que casi destruyó a Israel. La misión del hogar se extiende más allá del círculo de sus miembros. El hogar cristiano ha de ser una lección objetiva, que ponga de relieve la excelencia de los verdaderos principios de la vida. Mucho más poderosa que cualquier sermón predicado es la influencia de un verdadero hogar en los corazones y las vidas de los hombres. Al salir de semejante hogar paterno, los jóvenes enseñarán las lecciones que en él hayan aprendido. De este modo, penetrarán en otros hogares principios más nobles de vida, y una influencia regeneradora obrará en la sociedad. Un hogar que practica la reconciliación y la comunicación abierta se convierte en un faro de luz, mostrando al mundo cómo superar la división. Es la respuesta práctica al desafío de morar juntos en la tierra, no solo como vecinos, sino como una verdadera familia en Cristo, unida por un propósito que trasciende cualquier malentendido.